Aquí está. Ya creo que eso está grabando. Sí, se supone que está grabando. Ok, ya, llegamos. Entonces, en la clase pasada habíamos introducido la intensidad específica, que entonces nos permite describir la propagación de radiación a lo largo de un rayo, que sería entonces un rayo de lo que llamamos un rayo de luz, es propagación de fotones en línea recta. Ok, entonces eso funciona cuando no hay fenómenos de difracción. Em, Vamos a ver qué pasa cuando tenemos que tratar la interacción de un fotón con materia. Pero por ahora entonces lo que quiero seguir haciendo es hablar de un concepto importante que es los momentos de la intensidad específica. Entonces, aquí entonces partimos con la intensidad específica media, que es, a ver, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Sí. Estoy buscando dónde era que estaban las anotaciones. Hmm, Va, no las encuentro. Ah, debe estar aquí. Ay, qué raro. A ver, estoy buscando cómo anotar acá. No lo encuentro en el momento. Voy a dejar de compartir y voy a ver. Quizás cambió el formato de Zoom entre tanto. Ok. ¿Y las anotaciones dónde se fueron? Qué raro. Ya disculpen, es que hace tiempo que no lo hago y no me acuerdo dónde están las anotaciones. Qué cosa más rara. Eh, ¿Alguien se acuerda dónde están las opciones para anotar aquí? Qué extraño. Hmm. Bueno, no las encuentro. Mm. Había una manera de anotar en Zoom, pero ahora ya no. ¿Qué pasó? Mm. Ahí hay un whiteboard, pero había una manera de anotar mm, acá no. Bueno, no sé. Lo siento, parece que esto de acá no está anotando. Em, y no, ya no sé dónde está. Había una opción, un botón anotar, y ahora ya no lo encuentro. No hay caso. Ok, bueno, Firo. Esto era la... no. Ya. Mm, No en video. No tengo idea dónde están las opciones para anotar en verdad. Quizás por acá. Bueno, si a nadie se le ocurre, yo voy a seguir sin anotar aquí nomás. Voy a achicar esta ventana para ir escribiendo al ladito. Entonces, básicamente tenemos la intensidad, sí, la intensidad específica media, este es el J nu, que es básicamente el promedio de
de la intensidad específica cuando integramos en todas las direcciones, ¿no? Entonces, acá en esta ecuación que también tenemos a la derecha, pero lo que quería destacar es que este d omega está centrado en K. Entonces, por ejemplo, si tengo una dirección K aquí, esto es un d omega que está centrado en la dirección K. Entonces, el, la variable de integración es esta misma dirección K, en esta definición de la intensidad específica media. Entonces, cuando pasamos a coordenadas esféricas, el d omega es perdón, eso sí, es seno teta de teta de phi. Y la parte eh, en teta, en colatitud, la podemos volver a escribir con un cambio de variable, que es mu igual coseno teta. Y entonces ahí tenemos que d mu es menos seno teta de teta, ¿cierto? Y entonces cuando hacemos esa integral de j nu, que es 1 partido por 4pi por la integral de d omega, vamos a tener el seno teta de teta. Y podemos también separar la parte en phi. Entonces, a ver, voy a volver a escribir esa parte. Tenemos 1 partido por 4pi por la integral en d phi, que va de 0 a 2pi, y la integral en teta, que va de 0 a pi. Hay un signo menos aquí que aparece. Y eso entonces multiplicado por la intensidad específica en dirección K. Y entonces, esto de aquí, o sea, en esta... em, los colores aquí, ok, rojo. Esta parte de aquí es el demu. Y con el signo menos que tenemos acá, cambiamos la dirección de nuestra integración. Entonces, este 0 de aquí en teta igual 0 corresponde a mu igual a 1. Y este de acá corresponde a mu igual a menos 1. Entonces, con ese signo menos, volvemos a j nu, que es 1 partido por 4pi, por la integral de 0 a 2pi de phi. Y la parte en teta la podemos escribir en función de esa variable mu, y va desde menos 1 a 1 de nu, en dirección K y en el punto X. Ok, entonces esa parte de aquí del el momento, el promedio de nu en colatitud en teta, entonces ese promedio de acá em, es lo que llamamos el momento cero. Em, y vamos a agregar una hoja. Mm. Ok, entonces esta parte de acá es, si se fijan, es como lo que llamamos el momento cero. ¿Ok? En el sentido de que, por ejemplo, tenemos el momento de orden n, sería, no sé cómo, a ver, podríamos anotarlo así como un f sub n, sería el momentum de orden n, de alguna función en dx, por ejemplo, sería dx por x a la n f de x, en algún dominio de integración por definir. En este caso es de menos 1 a 1, y tenemos el momento 0 porque va con la potencia mu a la 0. Entonces aquí hay en el fondo un mu potencia 0. Entonces el área bajo la curva es el momentum de orden 0. Volviendo entonces ahora a los momentos de la intensidad específica, acá introducimos momentum de orden 0. Y hay una relación importante entre la intensidad específica y la intensidad específica media, que es este J nu, con la densidad de energía electromagnética. ¿Ok? Entonces, la
lo primero que tenemos que notar acá es que es esta idea del transporte de alguna cantidad, el flujo de alguna cantidad a través de una superficie. Entonces, yo ya había anticipado esto. Vamos a desarrollar esta idea de transporte de algo a través de una superficie. Se les pido disculpas a los que ya conocen esto de acá de memoria, pero creo que no todos les es inmediatamente claro que si tengo alguna densidad ρ, el flujo a través de el flujo de esa cantidad escalar, que puede depender de la posición, ¿no? El flujo de esta propiedad, que puede ser carga eléctrica, número de partículas, densidad de masa o densidad de energía, el flujo de esto justamente es esa propiedad multiplicado por la velocidad a la cual se desplaza lo que lleva esa propiedad. Es decir, por ejemplo, si son partículas, entonces sería multiplicado por v. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de acá sería el flujo por unidad de área de esta cantidad de ρ que se desplaza por velocidad v. Entonces, para explicar esto, el razonamiento típico es imaginarse pelotitas, que son partículas, ¿no? Que viajan con una misma velocidad v. Y entonces estas partículas van a chocar contra una pared y hay una apertura en la pared de tamaño A. ¿Ok? Entonces las que alcanzan a cruzar esa apertura A, aquí está la apertura A, las que alcanzan a cruzar esa apertura A en un tiempo delta t, van a ser todas las que están contenidas en este volumen, cuya altura es v por delta t. Todas las que están adentro de este volumen van a alcanzar, en lo que está dentro de este volumen, va a alcanzar a cruzar el área de A en el tiempo delta t, ¿cierto? Entonces, el número de partículas que cruza esa área va a ser... ¿dónde se metió? Acá. Entonces, va a ser el número de partículas que alcanza a cruzar en el tiempo delta t, va a ser el número de partículas que hay en este volumen, va a ser la densidad del número de partículas, multiplicado por el volumen de esto, que es la base multiplicado por la altura. ¿Ok? Entonces, cuando queremos escribir el flujo por unidad de área de partículas que cruza esa área A, va a ser delta n partido por delta A y delta t. Entonces me queda, perdón, simplemente el área A. Me queda entonces que el flujo es n por v. Entonces de ahí vemos que el número de partículas que cruza esa superficie A es simplemente la densidad de número multiplicado por v. Y ahora podríamos hablar del flujo de energía, por ejemplo, si acaso cada una de estas partículas de acá lleva alguna energía epsilon, por ejemplo, que son fotones que llevan energía h nu, ¿ok? Entonces, para el flujo de energía tendríamos F a ser el número de partículas multiplicado por n, ¿no es cierto? O sea, perdón, por su energía, la energía multiplicada por el número de partículas, es decir, cuánta es la energía que cruza esta área A. Entonces, aquí ven ustedes que esto de acá, la energía que lleva cada partícula multiplicado por n, es la densidad de energía. ¿Ok? Entonces aquí vemos, ¿no?, que el flujo de algo es ese algo multiplicado por la velocidad a la cual se propaga. Entonces, si estamos considerando el flujo a través de una superficie que no es ortogonal a la dirección de propagación, tenemos que entonces tomar el producto punto. O sea, si tenemos esta situación de acá, ¿no?, que tenemos partículas que viajan en dirección v y la superficie en realidad está inclinada, entonces tenemos, a ver, cambiando de color, entonces está la superficie A, el elemento superficie. Vemos entonces de que aplicamos el mismo razonamiento a este volumen, en que la sección de acá es A punto V unitario. ¿Ok? O sea, la proyección en la dirección de desplazamiento. Entonces, en ese caso,
reescribimos el flujo. F va a ser entonces la densidad de energía de las partículas multiplicado por la velocidad a la cual se propagan estas partículas, en el caso de la luz son fotones, van a velocidad c, ¿no es cierto? Punto A. También lo podemos escribir como UC punto perdón, por punto n unitario por A, en que el n unitario sería el vector normal a la superficie. El n unitario acá es A partido por A. Okay. Entonces, la idea acá es decir de que la cantidad de energía que cruza una superficie A, la vamos a escribir así. Entonces, el delta E, ya volvemos un poquito atrás, decimos que el número, en vez de hablar del número de fotones, vamos a hablar entonces de la cantidad de energía que llevan. Bueno, mire, de repente hablemos del número de fotones. Volvemos un poquito para atrás, volvamos a pensar en eso de las partículas pelotitas. El número de partículas entonces que va a cruzar una superficie A va a ser la densidad de esa partícula que ah, se propagan en dirección K. Entonces solamente estoy considerando aquellos fotones que viajan en una cierta dirección K, ¿ok? Multiplicado por la velocidad de ellos y tomamos el producto punto entonces de la dirección de propagación, o sea, este K unitario es como C partido por C, es la dirección en la cual se propagan los fotones, ¿no? Punto el vector unitario de la superficie A por el dA y multiplicado entonces por un ángulo sólido que da cuenta de una cierta tolerancia en la dirección de propagación. O sea, si yo digo, voy a contar solamente fotones que se propagan en una sola dirección precisa, bueno, no voy a poder contar ni uno porque nunca es tan preciso en la naturaleza, nunca calza, ¿no? Que un fotón tenga exactamente una cierta dirección K. Entonces damos una cierta tolerancia, entonces acá multiplicamos por d omega, y además vamos a tomar en cuenta un rango, un ancho de banda de frecuencia de los fotones. Vamos a introducir la densidad de fotones, pero densidad espectral de fotones, es decir, que en función de la frecuencia nu. Y entonces agregamos un ancho de banda de nu. Es decir, un elemento de un dn va a ser n de nu por d nu. Aquí voy a tener entonces a ver, el, ah, el número de fotones, va a ser la densidad de número de fotones, la densidad espectral, multiplicado por el ancho de banda. Y eso, todo eso de acá en función también de un cierto tiempo de t. Entonces, el flujo de fotones que cruza ese elemento de área dA va a ser, en cuanto al número de fotones, va a ser delta n partido por dA por dt. Me va a dar entonces n nu por c por k punto n. Esa sería entonces la densidad de flujo de fotones que viaja en dirección K, y acá tenemos que tomar en cuenta que esa densidad de número es solamente la densidad de número de fotones y aquellos fotones que viajan en dirección K. Porque entonces este n de nu depende de la dirección K. Y tenemos que darle un ángulo sólido acá, que se me está colando. Ok. Entonces ahora para ver cuánta energía cruza esa área de A, vamos a multiplicar ese número de partículas por la energía que cada uno de ellos lleva, ¿no es cierto? Cada uno lleva una energía E igual a h nu, ¿ok? Y voy a tener que entonces la cantidad de energía que cruza ese elemento de área va a ser entonces ese epsilon por n de nu en, en dirección K por C por K punto n dA de omega dt, que es la cantidad que tengo acá a la derecha en, en, en la ecuación 24, ¿no? Entonces la ecuación 24 es la que, en la que acabamos de llegar, pero visto que esta cantidad de aquí, esta densidad de fotones que viajan en dirección K, multiplicado por cada uno de ellos, la vamos a llamar entonces
U sub nu en dirección K. Es una especie de densidad de energía electromagnética, es el típico densidad de energía electromagnética, excepto que ahora estoy transformándolo en una densidad espectral, es decir, que depende de la frecuencia y también de la dirección. ¿Okay? Entonces, esto es un concepto nuevo, la densidad de energía en función de la frecuencia, la densidad espectral de energía, y de la dirección. ¿Ok? Entonces, con eso, comparamos esta expresión 24, y que acabo de escribir acá arriba también, con la definición de la intensidad específica. Entonces, en la definición de la intensidad específica teníamos que la cantidad de energía que cruza un elemento de área de A es I nu por K punto N de A de omega dt. Eso es entonces la definición de la intensidad específica. Aquí entonces tengo que escribir I nu, depende de la dirección, y depende también de la posición, y potencialmente podría depender del tiempo. Okay, podría ser variable en el tiempo. Lo estoy identificando aquí, comparando la ecuación que acabo de escribir para la definición de intensidad específica, o también la ecuación 21 de mis apuntes, que aquí la ven a la derecha. Está entonces la definición de la intensidad específica, porque comparamos lo que reescribí acá a la izquierda también con la ecuación 24, identificamos entonces la relación que hay entre entonces estoy comparando esta expresión con esta de acá, estoy igualando ambos para poder relacionar entonces I nu con la densidad de energía electromagnética multiplicado por C. Estoy identificando ambas cosas. Ya. Entonces, acá podemos seguir un poco y decir, por ejemplo, J nu es la intensidad específica media, que era la integral en d omega de I nu por dirección K. Si eso era, lo podemos entonces reescribir como 1 partido por 4pi por la integral de omega por C1 en dirección K. Y bueno, la integral de omega de UK, a ver, no me salió muy bien esto, de omega de U nu en dirección K sería lo mismo que U sub nu, es decir, sin dependencia de la dirección, sino que sería la densidad de energía espectral. Entonces, acá estoy estirando un poco el chicle con la notación, en el sentido de que este término a la izquierda depende de la dirección, en la derecha no le puse la dependencia en K. Entonces, lo que tenemos al final es que J nu es 1 partido por 4pi por C un sub nu, por la densidad de energía espectral. Entonces, creo que eso concluye acá. Si a la derecha tenemos que hay una relación entre la intensidad específica media y la densidad de energía espectral. Y bueno, también tenemos otra relación más, que es que la densidad de energía electromagnética volumétrica, integrado en frecuencia, es la integral en frecuencia de la densidad espectral de energía. Y entonces eso lo podemos escribir como 4pi partido por C por la integral en frecuencia de J nu. Entonces hay una relación importante entre la densidad de energía electromagnética y la intensidad específica media. Otro momento importante es el momento 1. Acabamos entonces de describir el momento 0. Ahora vamos a introducir el momento 1. Entonces, acá vamos a hablar de flujo de nuevo, pero flujo de energía que cruza entonces una cierta superficie A. Y em, eh, en el fondo,
yo ya le introduje al principio, ahora recién hablé del momento cero, voy a estar retrocediendo un poco. Aquí el momento cero, aquí está, ¿va? ¿Dónde lo puse? Acá está. Esta es la definición de los momentos, ¿no? Entonces acá el momento cero era el momento cero porque viene un mu a la cero en la integral del coseno de la colatitud, el coseno teta. Entonces ahora voy a tomar el primer momento, el momento uno. Y ese momento uno, entonces, lo escribimos con un f, va a depender de una dirección. F de nu va a depender de la dirección del elemento, es como A partido por A, la magnitud de A. Es decir, hablamos de pelotitas que viajan cada uno con su velocidad c y tienen una cierta energía epsilon. Y ahora estamos viendo el flujo de esas pelotitas a través de un elemento de área que está a un ángulo, relativo a la dirección de propagación, ¿no es cierto? Entonces, acá para ver el flujo de energía que cruza ese elemento de área A, tomamos una... acá vamos a cambiar el color. Tomamos una integral en todas las direcciones de propagación de omega, del I nu de K. Estamos hablando siempre de el flujo y la intensidad específica en un punto X del espacio. Y entonces dirección de propagación es c multiplicado por k, ¿no? Por la dirección en la cual se propaga. Hay que recordar que cuando hablo acá de este ángulo sólido de omega, es un ángulo sólido de omega centrado en la dirección del rayo o la dirección de propagación de los fotones. Estamos aproximando, se desplazan en línea recta, ¿no? Esos rayos. Y entonces, como tenemos que tomar en cuenta la sección que hay aquí, entonces hay una sección, acá está la dirección K, ¿no es cierto? Tomamos en cuenta esta proyección del elemento de área de A con K, y es lo que nos motiva entonces para poner aquí un coseno de teta. ¿Ok? Esa es la ecuación 28, en la cual tenemos, eso justifica entonces este coseno de teta. Que cuando lo escribimos en coordenadas esféricas, como lo acabamos de hacer, entonces f de nu en coordenadas esféricas es la integral de phi igual 0 a 2pi en d phi, o la integral de teta igual 0 a pi por d teta por el seno teta coseno teta por i nu. Y vemos entonces que cuando pasamos a la variable mu, que es muy común cuando hablamos de estrella, vamos a ver por qué, cuando pasemos a atmósfera. Entonces, el mu es coseno teta. Este diferencial de teta seno teta, ya lo habíamos visto, va a ser menos de mu. Y el menos entonces me permite cambiar la dirección de integración. Y este de acá también vemos que es mu directamente. Entonces tenemos que f nu es la integral en phi de phi igual 0 a 2pi, por la integral en de mu igual menos 1 a 1 de mu por i nu. Entonces acá ven la diferencia que hay entre la intensidad específica media, que era la integral de i nu en todas las direcciones, con esta versión que tiene una primera potencia de mu, y que por eso mismo se llama el momento 1. Entonces, el flujo de radiación a través de una apertura A, la cantidad de energía que cruza por unidad de área y tiempo, va a ser entonces el primer momento de la intensidad específica media. Ok. Me interrumpen si hay preguntas, no sé si... esto es difícil, entonces si hay preguntas, por favor me las hacen. Em, Vamos a empezar entonces ahora al momentum 2, y hasta ya vamos a llegar por suerte. Entonces, em,
Hay una, no sé si hicieron todavía método matemático de la física, probablemente no. Em, Hay un teorema que dice que yo puedo describir una función f, ¿dónde la tengo acá? Sí, yo puedo, en vez de hablar de f de x, puedo hablar de todos los momentum de f de x. Y eso lo pueden ver a través de una expansión en polinomios ortogonales, en que al final lo que especificamos son todos los coeficientes de esa base de polinomios. Entonces, cuando hablamos de momentum, y uno puede hablar uno puede describir una cierta función f de x o la intensidad específica en función de su momentum, cuando uno describe todos los momentos, no todas las potencias. Acá nos vamos a quedar hasta la segunda solamente. Em, entonces, ahora vamos a ver el flujo de momentum a través de una superficie. Entonces, de nuevo tenemos las pelotitas esas que van a viajar entonces hacia el elemento de área de A. Y ahora la cantidad que quiero, em, la cantidad que quiero, eh, claro, la cantidad que quiero calcular, sería el flujo que quiero transportar es el momentum. Entonces el momentum de cada fotón, P, P entonces es el momentum de un fotón, es h partido por lambda, que es lo mismo que la energía del fotón partido por c. Y porque la energía es epsilon es h nu y nu es c partido por lambda, ¿ok? Entonces, claro, es h partido por lambda multiplicado por la dirección en la cual se propaga el fotón, multiplicado por k, ¿ok? Entonces, el momentum que cruza ese elemento de superficie dA va a ser entonces la cantidad de momentum que cruza dA va a ser, llamémosle el delta P. Eh, a ver cómo les introduzco eso. Esperemos un poquitito, yo creo que mejor sigo el orden que tengo acá en los apuntes. El momentum el momentum entonces que va a cruzar ese elemento de área dA, lo vamos a extrapolar de acá arriba, y vamos a decir entonces el elemento de momentum que va a cruzar ese elemento de área va a ser entonces dp punto ese elemento de área de A. Y entonces, claro, eso es. Entonces, esto de acá sería entonces el momentum que llevan todos los fotones proyectado, o sea, todos los fotones que viajan en dirección K, proyectado entonces con la dirección, con la dirección el elemento de área de A. ¿Ok? Y entonces eso me da un dp, que a su vez se relacionaba con el epsilon, entonces va a ser como epsilon por, ¿cómo le explico esto de acá? Va a ser, no, me estoy explicando muy bien. En el fondo lo que quiero llegar es esto, es un epsilon multiplicado por un n de v, si quieren, el elemento de volumen que estoy considerando. Esto de acá sería entonces el elemento de momentum de los fotones que están en ese elemento de volumen V. Entonces, esos acá son para los fotones en el elemento de V. Multiplicado por K, punto de A. Y esto de acá justamente es la cantidad de energía que va a cruzar ese elemento de área. Porque están todos viajando en dirección A. Profe, ¿Sí?
¿A qué hace referencia dB? El dB es un elemento de volumen que sí, es un elemento, acá cuando escribo este elemento de momentum dp, estoy considerando los fotones que hay adentro de un elemento de volumen dB. Entonces sería el momentum de los fotones que están en ese elemento de volumen dB, y estoy proyectando con respecto a este vector de superficie dA. Entonces ese elemento de volumen tiene n fotones, o sea, dn fotones, y cada uno lleva entonces un momentum. Entonces cuando tengo un elemento de volumen, ese momento va a ser un diferencial también, y por eso lo escribí como dP. ¿Ok? Entonces la cantidad de energía que hay en ese elemento de volumen también va a ser un dE. Entonces eso me permite reescribir la proyección de este momentum de fotones que viajan en dirección k y con frecuencia nu, punto el vector unitario a la normal, como entonces, perdón, esto de acá es dE partido por c, ¿ok? Multiplicado por el dE nu partido por c, por este producto punto que es un coseno de teta, ¿ok? En que ese d nu es la cantidad de energía que cruza ese elemento de área y que se relaciona entonces con la intensidad específica I nu. Entonces, la intensidad específica la tenemos acá, la recordamos con la definición en ecuación 31, la definición de la intensidad específica media. Entonces, la presión de radiación es justamente cuánto momentum transfieren los fotones en ese elemento de superficie de A. Entonces, queremos saber entonces cuánto momentum logran transferir los fotones en esa superficie de A, contando todas las direcciones de propagación. ¿Ok? Entonces voy a sumar en todas las direcciones de propagación, y voy a tener entonces que la presión de radiación va a ser la integral en todas las direcciones de... ¿saben qué? Mejor, antes de hablar de presión aún, voy a hablar de todo el momentum que depositan los fotones que chocan contra ese elemento de área de A y que se quedan pegados a él. Entonces, vamos a escribir entonces ese delta P neto en función de la frecuencia nu como la integral en todas las direcciones del dp nu punto n, y eso es la integral en todas las direcciones de la densidad espectral, que va a ser entonces densidad de energía espectral, que viaja en dirección k, multiplicado por el coseno de teta, dividido por c, y multiplicado por k punto n. Esto de acá es específico a el elemento de área n, ¿no es cierto? O sea, el elemento normal al área. Por el área en cuestión, por d nu y por dt. Entonces, ahora sí puedo identificar la presión. La presión P para F de ejercida por radiación de esa frecuencia nu va a ser el momentum que absorbe ese elemento de área partido por el elemento de área y por tiempo. Y a ver, acá no, le agregué el de nu, no era necesario porque estoy hablando de la densidad de energía en función de la frecuencia de nu espectral, ¿era? ¿Ok? Y entonces me da integral en d omega por I nu partido por c, y aparece entonces un coseno teta cuadrado de este otro producto punto que está acá, coseno teta. Ok. Y entonces vemos que en coordenadas esféricas, de nuevo, tenemos que, pasando a phi aquí, tenemos la integral de teta igual 0 a pi por I nu de la dirección k partido por c y por el coseno de teta cuadrado.
y aquí me faltó también un seno de teta. O sea, pasando esa variable mu, me va a dar P nu igual a la integral en d phi por la integral en mu de menos 1 a 1 por mu cuadrado por I nu. Entonces ven acá que la presión de radiación va como el momentum 2 de la intensidad específica media. Em, este razonamiento es medio peludo. Voy a tratar de reproducirlo con otro argumento para el viernes. Y bueno, ya vamos a dejar la clase hasta acá nomás por hoy. Y voy a tratar de subir esta grabación a YouTube si quieren verla de nuevo antes del viernes. Una buena idea porque estos argumentos, sobre todo el cálculo de la presión de radiación, es difícil de seguir. Es difícil comprender por qué aparece ese coseno de teta al cuadrado. Entonces, con eso, em, a ver, aquí. Sí, voy a